El tema es de ecuaciones diferenciales ordinarias. Les decía, vamos a ver a las ecuaciones homogéneas, las de Bernoulli, Riccardi y otras sustituciones. En el contenido vamos a empezar primero con las ecuaciones homogéneas, después con las ecuaciones de Bernoulli, después con las ecuaciones de Riccardi, que son unas ecuaciones especiales que desgraciadamente necesitan que uno conozca una solución particular para que pueda encontrar a la solución general. Las ecuaciones de Bernoulli, que tienen una forma especial donde aparece un exponente en la variable incógnita, en la variable dependiente. Y después vamos a ver otras sustituciones. Entonces, empezamos con las ecuaciones homogéneas. Una definición, para definir las ecuaciones homogéneas, tenemos que definir antes lo que es una función homogénea de grado alfa. Entonces, una función f que tiene dominio de un subconjunto del plano y que va a R, se dice que es homogénea y de grado alfa si cumple que f de tx, ty es igual a t a la alfa por f de xy, donde alfa es algún número real y t es cualquier número real. O sea que el alfa que existe aquí debe ser un número real, algún número real, pero t tiene que ser cualquier número real. Entonces, con esa definición podemos dar un ejemplo. El ejemplo es el que ya les había mandado en una nota. Por ejemplo, f de x, y igual a x cuadrada más x por y. Es una función homogénea de grado alfa igual a 2. ¿Por qué? Porque nada más basta con hacer la cuenta de f de tx, ty es igual. Dice aquí que la regla es, toma la primer componente y elévala al cuadrado. Pues tomamos la primer componente y la elevamos al cuadrado, más la primera por la segunda componente, que en este caso es tx por ty. Después hacemos aquí unas cuentas, nos da que t al cuadrado aparece como factor común, así es que lo factorizamos y nos queda que t cuadrada multiplica x cuadrada más x por y, y eso es igual a t cuadrada por f de xy. O sea que se satisface la definición de función homogénea. Y además el grado es 2. ¿Ven? Y esto se cumple para cualquier número real t. Por lo tanto, esta es una función homogénea de grado alfa igual a 2. Esta definición es importante porque la definición de una ecuación homogénea se define en términos de las funciones homogéneas. Y es la que sigue. Una ecuación diferencial que está dada en su forma diferencial se dice que es homogénea si las funciones m y n son funciones homogéneas y además del mismo grado. Así, si la ecuación es homogénea, entonces va a existir un alfa, un número real, tal que m de tx, ty es igual a t a la alfa por m de x, y, y lo mismo para n. ¿Está bien? Entonces, si la ecuación es homogénea, esta m y esta n son funciones homogéneas, además del mismo grado. Digamos, el grado alfa. ¿Eso en qué ayuda? A ver, Gil, ¿en qué ayuda? No sabría decirle en qué ayuda. Ok. ¿Alguien más? Bueno, esto ayuda porque cuando uno sabe que las funciones m y n son funciones homogéneas y además del mismo grado alfa, entonces vamos a poder reducir a esta ecuación que es homogénea a otra ecuación diferencial. Vamos a ver. Fíjense que en particular cuando m y n son funciones homogéneas, entonces m de x, y se puede escribir como m de x por 1, coma x por y sobre x. Esto es lo mismo, ¿verdad? Este es x, y. Es que la única forma que hemos puesto aquí
Es una conveniente, ¿para qué? Para que aparezca la X aquí como factor común y podamos aplicar la definición de que es una función homogénea y salga esta X. Sale del argumento de la M como X a la alfa. ¿Por qué? Porque M es homogénea y de grado alfa. Entonces sale esta X a la alfa y nos queda X a la alfa por M de lo que estaba aquí, que en este caso es 1, Y sobre X. ¿Sí? Y eso mismo se hace para N de X, Y. Aquí otra vez, esta la multiplicamos por 1 y esta la multiplicamos por X sobre X. Y acomodamos de manera conveniente para que nos quede que N de XY se escribe como X al alfa por N de 1, Y sobre X. Y bueno, ya que tenemos eso, podemos sustituir. Fíjense que si en este cociente que tenemos aquí, para N y para M, nosotros hacemos un cambio de variable o una sustitución, entonces llamamos, por ejemplo, U igual a Y sobre X. ¿Está bien? Y entonces escribimos a la ecuación homogénea de otra forma. Bueno, si U es igual a Y sobre X, donde X debe ser diferente de 0, entonces M de X, Y es igual a X a la alfa por M de 1, U. Vean que aquí estaba el Y sobre X. Y aquí también. Y N también se escribe como X al alfa por N de 1, U. Y además, con esa sustitución nosotros podemos despejar a Y y tendríamos que Y es igual a U por X. Si esto se cumple, entonces podemos además sacar el diferencial. El diferencial de Y es igual a la derivada de este producto, ¿eh? Es U por la derivada de X más X por la derivada de U. ¿Está bien? Ese es el diferencial de Y. Entonces lo que sigue ahora es ir a nuestra ecuación homogénea y ver en qué se va a transformar. Así que sustituimos esta diferencial de Y esta sustitución para U como ese cociente y vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es la ecuación original, era M de X, Y de X más N de X, Y de Y. Y eso es igual a X a la alfa por M de 1, U de X más N de X, Y, ¿verdad? N de X, Y, que es este, que es X al alfa por N de 1, U. Y luego aquí viene el diferencial de Y, pero ese lo cambiamos por este diferencial que aparece aquí. ¿Está bien? Luego, factorizamos X al alfa porque aparecen los dos términos. Factorizamos X al alfa y nos queda que el diferencial de X multiplica a M de 1, U más esta U por N de 1, U más X por N de 1, U que multiplica el diferencial de U. ¿Está bien? Tenemos una igualdad igualada a 0. Entonces, por el teorema del 0, tenemos que este factor X a la alfa es X al alfa es 0 o el otro término es el que es 0. Pero como decíamos que X es diferente de 0, entonces no escucho, hay alguien que hace mucho ruido. Como X al alfa decíamos que no es 0, entonces lo que debe ser 0 es todo lo demás. ¿Y esto a qué nos lleva? A una ecuación diferencial, ahora para U. Entonces, de modo que la ecuación resultante es esta. Es este factor igualado a 0, pero resulta que esta es una ecuación diferencial para U. O sea, la incógnita aquí es U de X. Y esa U de X, ven que aquí aparece la derivada de U con respecto a X. Está dada en su forma diferencial. Y esta ecuación se puede resolver. ¿Por qué método? A ver quiénes ya hicieron la tarea.
por A ver, variables separables. sí, ok. Variables separables. Entonces, una vez que resolvemos la ecuación anterior, podemos obtener la solución para como una solución en términos de variables separables. Una vez que encontramos a U, pues simplemente regresamos a nuestra sustitución y tendríamos quién es Y de X. ¿Está bien? ¿Tiene alguien alguna duda? No. Ninguna. Ok. Entonces, eso mismo se puede hacer para otro cambio de variable. Aquí pudimos haber puesto en lugar de Y sobre X, podemos poner a X sobre Y. ¿Está bien? Entonces, si ponemos a X sobre Y, vamos a tener otro cambio de variable. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, M de X, Y se puede escribir también como. Fíjense que aquí vamos a dejar ahora a la segunda componente multiplicada por 1. Este es Y por 1 y esto es Y por X sobre Y. Esto nos da X, que es exactamente lo mismo que aquí. Pero ahora aprovechamos el hecho de que M es otra vez una función homogénea, así es que, y además de grado alfa, así es que esta Y que aparece aquí como factor común juega el papel de la T en el ejemplo anterior, en el ejemplo que vimos. Entonces sale del argumento de la M y queda como Y a la alfa. Y lo que queda adentro es el cociente, X sobre Y, 1, que es ese. Lo mismo para N. Entonces estas formas nos sugieren una nueva sustitución. Esa sustitución o un cambio de variable nuevo, ahora le vamos a llamar V, y va a ser igual a este cociente, a X sobre Y. Donde Y, hay que observar, debe ser diferente de 0. Entonces, si así se puede escribir tanto M como Y, vamos a regresar después a la ecuación homogénea y ver en qué se transforma. Pero además de este cambio de variable podemos despejar a X y tendríamos que X es igual a V por Y. Y también obtenemos su diferencial. La diferencial de X va a ser igual a la diferencial de este producto. Es la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Entonces es este diferencial. Ya que tenemos todo esto, entonces ya podemos escribir a la ecuación homogénea y ver en qué se transforma. Es que sustituimos en la ecuación diferencial homogénea que teníamos al principio y tendríamos que M de XY por el diferencial de X más N de XY de Y es igual a, sustituimos aquí lo que nos dio M de XY, que es este, ¿ya? Por el diferencial de X, que es este diferencial, más N de XY de Y. Y hacemos cuentas, bueno, unas cuantas cuentas, en donde aparece Y a la alfa como factor común de todo esto. Entonces, este es otra vez un producto igual a 0, quiere decir que uno de los dos, al menos uno de los dos tiene que ser 0. Pero Y a la alfa no es 0, porque Y es diferente de 0, ¿no? Aquí tiene esa condición. Y entonces, quiere decir entonces que nos queda que todo lo demás tiene que ser 0. Y de ahí obtenemos otra vez una ecuación diferencial. Ahora, donde la incógnita, ¿quién es? Jael, ¿quién es la incógnita? Ahora la incógnita se supone que es V. Ajá. La incógnita ahora es V y además esta es una ecuación diferencial separable. Así es que lo que sigue pues, es resolver, encontrar a V y regresar a la solución que nosotros queríamos saber quién era Y. Entonces regresamos a mediante la sustitución y encontraríamos quién es Y de X. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, Ingrid, ¿ya nos escuchas? Sí. Ok. Ya. Gracias. Bueno, ¿no hay dudas entonces? No. Bueno, vamos a seguir. Esta es la teoría de ecuaciones homogéneas. Pues yo les pudiera preguntar si es que a ustedes se les ocurre hacer alguna otra sustitución.
Fíjense que si quisiéramos hacer otra sustitución, además de y sobre x o x sobre y, tendríamos que ver cómo se comportarían estas funciones m y n al ser funciones homogéneas y ver si eso nos ayuda a reducir. Fíjense que aquí nos ayudó el hecho de que la segunda o la primera componente es 1. Así es que nada más quedarían estas funciones como funciones de v y nada más. Entonces, por eso es que se pudo reducir a una ecuación separable para v, donde ya no aparece otra variable más que v y y en este caso, y en el del anterior aparecía u y x. Bueno, entonces, para eso vamos a hacer dos anotaciones que siempre deben recordar. Dice, cualquier sustitución v igual a x sobre y o la otra sustitución u igual a x a y sobre x, siempre, siempre, siempre van a reducir la ecuación homogénea a una ecuación de variables separables. Entonces, para contestar la pregunta de que cuál sustitución es mejor, pues realmente la única elección que nos diría cuál es mejor es el cálculo de las integrales, porque a lo mejor en algún, por una sustitución, una integral nos sale más complicada que otra, y entonces habría que elegir esta sustitución, una o la otra. Entonces, realmente no hay un criterio para elegir cuál de las dos, digamos, es la que más conviene. Lo que sí es cierto es que las dos sirven. La otra anotación es que cuando uno está con un examen final, sobre todo, con un examen final, lo que vemos ahí en el examen son puras ecuaciones y no nos dicen resuelve esta ecuación por un método o por otro. Entonces, una forma sencilla para que podamos identificar a las ecuaciones homogéneas consiste en que tomen a la ecuación homogénea y la dividan en ambos lados entre x o entre y. Y si ocurre que les quedan puros cocientes de esta forma de x sobre y o y sobre x, quiere decir que su ecuación seguramente va a ser homogénea y lo que sigue es revisar que sus funciones sean homogéneas. Pero eso es rapidísimo, entonces hacen el cociente y ven si se pueden escribir como x sobre y o y sobre x, entonces es muy probable que sea una ecuación homogénea y ya lo que sigue es comprobar y continuar con el método. Bueno, para concretar esta teoría vamos a resolver una ecuación homogénea. Elegí esta ecuación porque se las puse en la tarea y en algunos casos ya la resolvieron. Si no está bien o si falta algún detalle, aquí lo van a ver. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, está planteada en su forma de Leibniz, ¿ya? Pues para ver si es una ecuación homogénea, tenemos que llevarla a su forma diferencial. Entonces, si la llevamos a su forma diferencial, quedaría este término de aquí abajo por el diferencial de y, luego es menos este término de aquí arriba por el diferencial de x, que es esto que aparece aquí. Bueno, y entonces aquí ubicamos quiénes son las funciones m de xy y n de xy. En este caso, m es esta función, menos x menos 3y, y n es igual a 3x más y. Las dos nos damos cuenta que son funciones homogéneas y además de orden 1, ya que, pues hacemos la cuenta, una cuenta que ustedes hicieron en el ejercicio 1 de la tarea, que es, y se toma la primera componente y luego le quitas 3 por la segunda componente y eso nos va a llevar a que podamos factorizar t y lo que nos queda es m de xy. Así es que sería una función homogénea de orden 1. Y lo mismo para n. Es que ya con esto podemos verificar que se trata de una ecuación homogénea y que podemos resolverla mediante una sustitución. Les decía, para evitar hacer estas cuentas, ustedes también pueden tomar la ecuación diferencial, dada en su forma diferencial, y dividir entre x o entre y. Por ejemplo, si dividen entre x, lo que les quedaría sería esto. Vean que aquí aparece este cociente y sobre x y ya no aparece y suelta ni x aquí solita. Y lo mismo acá, aparece y sobre x. Así es que la sustitución aquí es
u igual a y sobre x o v igual a y sobre x, cualquier variable igual a y sobre x. Y lo mismo acá, si dividen entre y, lo que les va a quedar es algo así. Aquí aparece x sobre y, aquí nada, aquí x sobre y, aquí nada. Pudiera ser que les quede x sobre y al cuadrado o con raíz cuadrada de x sobre y. El chiste es que con esa simple división uno se da cuenta que se trata de una ecuación homogénea y lo que sigue es resolverla mediante el cambio de variable. ¿Está bien? ¿Tienen dudas? No. Oh, Bueno, entonces vamos a hacer una sustitución. En este caso, por simplicidad tomé esta primera, pudimos haber tomado esta otra. Entonces vamos a hacer la sustitución u igual a y sobre x, a esto que aparece aquí. Así es que con esta sustitución despejamos a y y tendríamos que y es igual a u por x. Por lo tanto, la diferencial de y es igual a u por la derivada de x más x por la derivada de u, que es esto que está aquí. Entonces vamos a regresar ahora y sustituir en la ecuación, en esta, ¿verdad? Aquí en lugar del diferencial de y vamos a poner esto. Y donde aparezca este cociente vamos a escribir a u. ¿Está bien? ¿Qué es lo que viene aquí? Escribimos a 3 más u por el diferencial de y menos 1 más 3 por u por el diferencial de x. Y aquí lo que sigue es que hacemos algunas cuentas, donde ponemos como factor común al diferencial de x, de este lado, que multiplica todo esto, ¿ya? Es 3 por u por el diferencial de x. ¿Qué es esto que está aquí? Y luego es u por el diferencial de x, que es u cuadrada. Y después aparece aquí menos 1 menos 3u. Menos 1 menos 3u, todo por el diferencial de x. Luego es más, ahora lo que multiplica al diferencial de u, que en este caso es x por este factor. X por este factor. Aquí hacemos cuentas, este 3u se va, ¿ya?, con este que está aquí, y nos queda u cuadrada menos 1. U cuadrada menos 1 por el diferencial de x, más 3 más u por x de u, y todo esto es igual a 0. Decíamos, esta última ecuación ya resulta que es una ecuación diferencial para u, ¿ya? Y la incógnita es u de x. U de x y es una ecuación de variables separables. Hay que podemos separar variables, todo lo que dependa de u de un lado y lo que dependa de x del otro. Entonces estaríamos que eso es igual a 3 más u, ¿ya?, que este se queda aquí, y dividimos entre u cuadrada menos 1. Quedaría aquí como u cuadrada menos 1 por el diferencial de u. Y eso sería igual a, este término pasaría al otro lado, sería menos 1 sobre x, porque esta x que está aquí ahora divide. Y quedaría estas integrales. Lo que sigue pues es realizar la integración. En algunas tareas vi que estas integrales las resolvieron mediante sustitución trigonométrica. Habría que revisar qué es lo que hicieron. Entonces, siempre tenemos una integral así. Integramos usando fracciones parciales, ¿verdad? De este lado, pues es sencillo, esa integral es menos logaritmo de x. De este lado, ocupamos fracciones parciales y esa se puede escribir de esta forma. Esta primera integral es 2 veces el logaritmo de el valor absoluto de u menos 1. Por propiedades del logaritmo, esto es logaritmo de u menos 1 al cuadrado. En esta segunda nos quedaría menos logaritmo de valor absoluto de 1 más u, que es lo mismo que el logaritmo de 1 sobre valor absoluto de u más 1. Aquí me faltaron las barras de valor absoluto. Más alguna constante de integración. Bueno, entonces lo que sigue, vean que aquí ustedes pueden aplicar propiedades del logaritmo y tendrías aquí la suma de logaritmos, que es igual al logaritmo
de un producto. ¿Está bien? Y entonces, una vez que obtenemos esto, lo que sigue es que integramos y tendríamos que menos el logaritmo de x es igual a este cociente, como les decía, más c. Aplicamos aquí exponencial en ambos lados y aquí de este lado nos queda 1 sobre x, porque este pasa como argumento, como exponente de x, ¿ya? Quedaría 1 sobre x igual a e a la c, es el producto, ¿verdad? Por este cociente. Y ya una vez que tenemos esta expresión, ya tenemos aquí a la función u, que era nuestra incógnita. Regresamos entonces a la variable original, sustituyendo simplemente donde aparezca u al cociente de y sobre x. Y es lo que pasamos de aquí para acá. Esta e a la c la he puesto como una c sub 1, no importa, es una constante cualquiera. Y esto que está aquí es una expresión, pero ahora en términos de y de x. Esta es una solución implícita, ¿verdad? Pudiéramos dejarla así, porque seguramente esto es difícil de despejar para y. ¿Está bien? Y bueno, eso sería todo para este tipo de ecuaciones. ¿Alguien tiene alguna? No, ninguna. No, ninguna. Ok. Entonces, hasta aquí, no sé qué tiempo llevamos. Son las 12:30. Yo les preguntaría, ¿pudiera ser que alguien les diga que existan otras definiciones para las ecuaciones homogéneas y ustedes les creerían, sí o no, y por qué? Probablemente si hacemos tal vez a una variable bueno, a funciones que solamente queden en términos de x, y, justo esta iba a ser mi pregunta. Ajá. O sea, por ejemplo. Sí. Podríamos hacer a u igual a xy para que todas esas ecuaciones, las funciones, perdón, nos queden un poco más fáciles si es que igual dependieran de términos xy. No sé si me explica bien. Ajá. Fíjense que sí, puede existir alguna ecuación diferencial homogénea que tenga ciertas características que permita que uno pueda hacer otro tipo de sustituciones. Sin embargo, las sustituciones que siempre funcionan son estas dos, y sobre x o x sobre y. Estas siempre funcionan, porque además están justificadas físicamente. Entonces, pero bueno, esto no impide que uno pueda intentar hacer otras sustituciones. Es probable que en algunas ecuaciones puedan encontrar una solución más rápida y pueda ser por algún otro método, pero eso no es universal. Digamos, se aplicaría nada más para estas ecuaciones en particular. ¿Está bien? Sí. Bueno, con Luz, estas ecuaciones homogéneas ¿son lineales o no lineales? Pues sí, o sea, ya que las resolvimos y que las pasamos con la sustitución, ya se vuelven de forma lineal, ¿no? En general, las ecuaciones homogéneas pueden ser no lineales. Y las ecuaciones a las que se reducen, las ecuaciones, por ejemplo, esta ecuación, que ya es una ecuación de variables separables, también puede seguir siendo no lineal. Fíjate que aquí, esta u está elevada al cuadrado. Así es que pudiera seguir siendo no lineal, tanto como la ecuación original. Entonces, lo único bueno de esto es que podremos resolver ecuaciones homogéneas que pudieran ser no lineales, y se pueden reducir ecuaciones pudiera ser no lineales, pero que sí se pueden resolver siempre por variables.
Entonces, lo bueno es que se pueden resolver siempre por separación de variables. En caso de que las ecuaciones no sean homogéneas y no sean exactas y tampoco se puedan convertir en exactas, entonces lo que hay que ocupar son algunos otros métodos nuevos que vayan resultando o métodos numéricos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Con lo del tema anterior, a lo de las ecuaciones homogéneas, nos envió unas hojas del libro. No sé si sí. ese tema lo vamos a abordar o... Las ecuaciones, sí es cierto, el factor integrante para ecuaciones no exactas, ¿verdad? creo que sí. Ajá. Bueno, podría preparar este tema para que lo revisáramos aquí una vez que terminemos este tema de sustituciones. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, entonces sería todo por hoy. El lunes vamos a ver ecuaciones de Bernoulli, de Riccati y otras sustituciones, por si quieren ir revisando. Ok. ¿Está bien? Bueno, pues entonces sería todo. Ya después que terminemos de revisar estos temas, les enviaría una tarea. Bueno, Ok, está bien. está bien. Está bien, cuídense entonces. Y nos vemos el día lunes otra vez a las 12 del día. Sí, sí. Sí, profe. Sí, nos vemos. Órale, adiós. Adiós, hasta luego. Hasta luego.